Muy bien, vamos a continuar con el capítulo 3, el cual nos da una introducción a lo que son los diagramas de control, lo cual es lo básico en básicamente el curso de control estadístico de la calidad. Pues continuando con lo que habíamos visto, un factor importante en las gráficas de control, en el uso de gráficas de control, es el diseño de ellas. Y nos referimos a la selección del tamaño de la muestra, de los límites de control y de la frecuencia muestral. Por ejemplo, X barra en la figura 5.3, bueno, en la figura anterior, especificaba un tamaño de paso de 5 medidas, límites de control de 3 sigma y una frecuencia de muestreo de cada hora. En la mayoría de programas de calidad de control se acostumbra a diseñar la gráfica de control utilizadas principalmente para consideraciones estadísticas. Por ejemplo, sabemos que incrementar el tamaño de paso va a decrecer la probabilidad de los errores de tipo 2, así mejorando nuestra habilidad de el diagrama de detectar estados que están fuera de control y así. El uso del criterio estadístico, eh, tales como estos, junto con la experiencia industrial, nos ha llevado a eh, orientaciones generales y procedimientos de diagramas de control. Estos procedimientos usualmente consideran unos factores de costo solamente de una forma implícita. Recientemente, sin embargo, hemos iniciado a examinar los gráficos de control de diseño desde un punto de vista económico, considerando los costos de el muestreo, las pérdidas de permitir productos defectuosos que se produzcan o el costo de investigar señales fuera de control que al final son falsas alarmas. Entonces, lo que nosotros queremos en estos gráficos de control es que los datos sean estacionarios y que no estén correlacionados, que no haya una autocorrelación como se ve en B, tampoco que no haya una situación de no estacionalidad. Entonces, esta es una condición donde el promedio, la varianza, la autocorrelación de una serie de tiempo cambia en el tiempo. Eso implica que los datos no tienen un comportamiento estable o predecible y que observaciones pasadas no se pueden representar por futuras. Pero sin embargo, sí vemos nosotros de que algo está pasando. No tenemos nosotros lo que en estadística hablamos como ruido blanco, alguna que estos puntos sigan alguna distribución independiente normal, cero sigma cuadrado, por ejemplo. Hola Karen, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, ¿y usted? Bien, pues aquí ya iniciando la clase. Bueno, entonces continuamos con lo que habíamos visto en la clase anterior, donde nosotros queremos que nuestros diagramas de control muestren los datos de una forma independiente y que se muestren con un patrón como lo se conoce en estadística, ruido blanco, ¿verdad? Una normal mu sigma cuadrado. Eso es lo que sucede en el caso A, ¿verdad? En el caso B, nosotros tenemos algún tipo de autocorrelación, es decir, de que hay algunas tendencias predecibles que los datos en cierto momento nos pueden dar eh, información con respecto a cómo se puede comportar de una forma futura. En el caso C, tenemos el caso donde la información está básicamente deambulando, no hay idea de a dónde se podrían mover estos puntos, pero tampoco es ruido blanco. Sí hay una tendencia en ciertos segmentos y esto es lo que nosotros podríamos
obtener como una justificación de que hay causas asignables y que el lograr mejorar los procesos al identificar estas causas asignables y solventarlos nos puede llevar a lo deseado, que es ese tipo de gráficas donde nosotros lo que queremos ver es esta distribución pues uniforme, que no hay más puntos arriba del promedio o abajo del promedio, o que no hay tendencias. Esto es específicamente lo que nosotros deseamos, una variabilidad natural que no sea por una causa asignable. Entonces, dependiendo de los costos económicos que pueden haber, por ejemplo, cuánto cuesta el muestreo, cada muestreo, las pérdidas que permiten, que se permite de los productos defectuosos y el costo de la investigación de las señales que están fuera de control, eh, cuando en realidad son falsas alarmas, son costos que se tienen que tomar en cuenta. Otra consideración importante en los gráficas de control es el uso del tipo de variabilidad que exhiben los procesos. La figura anterior nos presentaba los datos de tres diferentes procesos. Vemos en la parte izquierda un comportamiento más estacionario, es decir, vemos promedio y variación con estabilidad, eh, y podemos ver de que este proceso está bajo control y además que los datos no están correlacionados. Podemos decir de que es un ruido blanco. Entonces, por ejemplo, la realización de variables aleatorias con una distribución normal mu sigma cuadrado. En la segunda vemos una autocorrelación donde vemos un patrón. Los datos pasados nos pueden dar información de datos futuros y eso es algo que no queremos. Y en la C, pues tenemos eh, variaciones no estacionarias, entonces en las cuales el patrón simplemente, no hay patrón, pero sí tenemos que, los datos deambulan, pero no tenemos un promedio fijo o una variación fija tampoco. En muchos eh, situaciones industriales, estabilizamos el tipo de comportamiento al utilizar la ingeniería de procesos de control, como el control de retroalimentación. Este enfoque al proceso control es requerido cuando hay muchos factores que afectan el proceso que no se pueden estabilizar, como el ambiente, como variables de ambiente o propiedades de los materiales, la materia prima. Entonces, pues si nuestro control es efectivo, entonces no se verá como la tercera imagen, pero se verá más como la primera. Los gráficos de control de Shehart son más efectivos cuando los procesos, los datos de los procesos de control se ven como en la imagen, la primera que vimos. Entonces, aquí dice que, eh, bueno, la mayoría, vamos a asumir específicamente en capítulos 6 y 7 de que nuestros procesos están bajo control, que los datos están de forma estacionaria y no están correlacionados. Dice que con algunas modificaciones, los gráficos de control de Sheehan también se pueden ocupar para datos autocorrelacionados. Las gráficas de control han tenido una larga historia en las industrias estadounidenses y de otros países también. Aquí al menos
5 razones de la razón por la cual son populares. La primera dice que los gráficos de control son técnicas que han demostrado que mejoran productividad, reducen los descartes y el volver a trabajar, y que básicamente estos elementos son los principales, las principales razones por las cuales la productividad baja. Los gráficos de control son efectivos en la prevención de defectos. Eh, si no tienes un proceso de control efectivo, le estás pagando a alguien para hacer un producto que no está conforme. El número 3 dice que las gráficas de control previenen ajustes innecesarios al proceso. Pueden distinguir entre lo que es ruido blanco y variación no normal. Y es mucho mejor incluso que un operador humano. Eh, Aquí dice que el gráfico de control es consistente con la filosofía de que si no está arruinado, no lo arregles. Entonces, hay el diagrama de control, básicamente no se está indicando de que los procesos se están llevando dentro de las especificaciones, al menos con las probabilidades que se han indicado. Las gráficas de control proveen información de diagnóstico y nos permiten la implementación de cambios a los procesos que mejoran su desempeño. Las gráficas de control nos dan información acerca de la capacidad de los procesos. Nos dan información acerca del valor de la importancia de los parámetros de los procesos y su estabilidad en el tiempo. Aquí dice que están entre los métodos más importantes del control de la dirección. Son tan importantes como los costos de controles y los costos de material. Tecnología moderna computacional nos ha ayudado a poder implementar esto de una forma más fácil en cualquier proceso. Se puede recolectar datos con mayor facilidad. Ahora, uno de los temas importantes es la escogitación de los límites de control. Especificar los límites de control es una de las decisiones críticas que se deben hacer en el diseño de un diagrama de control. Al mover los límites de control más alejados de la línea central, decrecemos el riesgo del error tipo 1, es decir, el riesgo que los puntos caigan afuera de los límites de control, indicando que las condiciones fuera de control cuando no hay una causa asignable presente. Sin embargo, al hacer más anchos los límites de control, también incrementa el riesgo de los errores de tipo 2, es decir, el riesgo de un punto que cae entre los límites de control cuando los procesos realmente están fuera de control. Si movemos los límites de control más cerca al centro, el efecto opuesto se obtiene. Para la gráfica X barra, donde tenemos límites de control de 3 sigma, asumimos que la anchura de flujo está normalmente distribuida y encontramos de la tabla normal estándar de que la probabilidad del error de tipo 1 es de 0.0027, es decir, de que pues nosotros tendríamos una señal de que el proceso está fuera de control eh, solamente en 27 de cada 10.000 puntos. Además, la probabilidad de que un punto tome el proceso en el control que exceda los límites de 3 sigma en una dirección es nada más del 0.135%. En vez de especificar los límites de control como un múltiplo de la desviación estándar de X barra, podríamos tener
eh, una escogitación del error de tipo 1, de la probabilidad y calcular los límites de control correspondientes. Por ejemplo, si especificamos un error de tipo 1 con probabilidad de 0.001 en una dirección, entonces el múltiplo apropiado de la desviación estándar sería 3.09. Tendríamos nuevos límites de control. Estos se llaman usualmente límites de probabilidad de 0.001, aunque correctamente tal vez se debería llamar límites de probabilidad de 0.002, ya que el riesgo total de hacer un error de tipo 1 es de 0.002. Sin embargo, sin importar la distribución de las características de calidad, es de práctica estándar en los Estados Unidos determinar los límites de control como un múltiplo de la desviación estándar de la gráfica estadística graficada en el diagrama. Los múltiplos usualmente se escogen, que se escoge es 3, sigma igual a 3, ¿verdad? Límites de 3 sigma. Mientras que en el Reino Unido y partes de Europa Occidental, los límites de probabilidad usualmente se utilizan con la probabilidad estándar, siendo 0.001 en cualquier dirección, en cada dirección. Típicamente se justifica el uso de los límites de control de 3 sigma con base en que dan buenos resultados en la práctica. En muchos casos, la distribución real de las características de la calidad no se conocen lo suficiente para calcular los límites de probabilidad exactos. Si la distribución de las características de calidad es razonablemente aproximada a una distribución normal, entonces podría haber poca diferencia entre lo que es 3 sigma y límites de probabilidad de 0.001. Vemos ahora gráficas de control de dos límites. Algunos analistas sugieren utilizar conjuntos de límites en gráficas de control, tales como los que se ven en la figura 5.8. Aquí está, en el cual nosotros tenemos la línea central y tenemos eh, límites de control, ya sea a 2 sigma o a 3 sigma. Y si los puntos caen afuera de 3 sigma, nosotros podríamos indicar de que hay una causa asignable y que se debe investigar y de que se debe tomar acción, pero que si quedan afuera de la línea de 2 sigma, pero dentro de 3 sigma, que solamente es una advertencia. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, con 2 sigma, ¿verdad? Los límites superiores e inferiores. Si uno más puntos caen entre los límites de advertencia y los límites de control, o muy cercanos a los límites de advertencia, deberíamos sospechar de que los procesos no están operando apropiadamente. Una acción posible de tomar cuando eso ocurre es incrementar la frecuencia de muestreo y o el tamaño de muestra, de tal forma que la información acerca del proceso puede ser obtenido rápidamente. Planes de control de procesos que cambian la muestra, el tamaño de la muestra o la frecuencia de muestreo, dependen en la posición de eh, la muestra actual, del valor de la muestra actual, que se llama adaptivo o intervalo de muestreo variable o tamaño de muestra variable. Esas técnicas han sido utilizadas en la práctica por muchos años y recientemente han sido estudiadas extensivamente por investigadores en el campo. Discutiremos esa técnica de nuevo en la parte 4.
El uso de los límites de advertencia puede incrementar la sensibilidad de la gráfica de control, es decir, que puede permitir la gráfica de control dar señales de un cambio en los procesos más rápidamente. Una de las desventajas de estos límites de advertencia es de que podrían confundir al personal que está operando. Usualmente no es un problema grande, sin embargo, para muchos practicantes, utilizarlas rutinariamente en las gráficas de control. Un error más común, más serio, de estos límites de advertencia que pueden mejorar la sensibilidad del gráfico es que pueden resultar en un incremento de falsas alarmas. Entonces, bueno, esta era la que ya habíamos explicado, ¿verdad? Y aquí, pues, a medida que los promedios son más grandes y queremos asegurarnos de que el error de tipo 2 sea menor, nos muestra que debemos incrementar el tamaño de la muestra. Entonces, pasamos a la sección 533. Al diseñar un gráfico de control, perdón, tamaño de muestra y frecuencia de muestreo. Al diseñar un gráfico de control debemos especificar ambos, el tamaño de muestra y la frecuencia de muestreo. En general, muestras más grandes serán más fáciles de detectar para pequeños cambios en los procesos. Quiero ver, ahí dice que eso se muestra así en la figura 5.9, esta de atrás, porque a medida que incrementamos el tamaño muestral es más fácil lograr detectar cuando el proceso está fuera de control. También debemos determinar la frecuencia de muestreo. En situaciones más deseables, desde el punto de vista de detectar cambios, podría tomar mucho tiempo bueno, podría tomar muestras grandes muy frecuentemente. Sin embargo, usualmente esto no es factible económicamente. El problema general es de seleccionar, de distribuir un esfuerzo muestral, es decir, ya sea tomar muestras pequeñas en intervalos pequeños o muestras más grandes en intervalos más grandes. Las prácticas industriales actuales favorecen muestras pequeñas más frecuentemente, particularmente en los procesos de manufactura de alto volumen, o donde hay muchos tipos de causas, donde pueden ocurrir muchas causas asignables. Además, mm, ya que tenemos desarrollado tecnología de medidas automáticas, de medida, es posible incrementar altamente las frecuencias de muestreo. En última instancia, cada unidad podría ser eh, probada cuando ha sido manufacturada. Sistemas de medida automático y microcomputadoras con software SPC, ¿verdad? Statistical Process Control, eh, en el trabajo centrado para el tiempo real, tenemos un control de proceso en línea, es una forma efectiva de aplicar control de procesos estadísticos. Otra forma de evaluar las decisiones relacionadas al tamaño de muestra y la frecuencia de muestreo es a través de la longitud de media de tiraje o la longitud media de corrido de las gráficas de control. Una vez más, intenté hallar aquí esto en español, pero no hallé bien. Pero la idea sí, ¿cómo se llama? Sí tiene bastante sentido. Esencialmente, el ARL es
número promedio de puntos que deben de ser graficados antes de que un punto nos indique una condición que esté fuera de control. Si la observación de los procesos no están correlacionados, entonces para cualquier gráfica de control de Shihab, el ARL se puede calcular fácilmente. Simplemente sería ARL igual a 1 sobre P, donde P es la probabilidad que cualquier punto exceda los límites de control. Esta ecuación se puede utilizar para evaluar el desempeño de las gráficas de control. Para poder dar un ejemplo, la gráfica de X barra con límites de 3 sigma, P igual a 0.0027, es la probabilidad de que un solo punto caiga fuera de los límites cuando los procesos están en control. Por lo tanto, la corrida promedio de una gráfica de X barra cuando el proceso está en control, y eso lo llamamos como ARL0, es 1 sobre P igual a 370. Es decir, de que tendríamos, en promedio, habría un punto fuera de control por cada 370. El uso de las longitudes promedio de corrido describen el desempeño de las gráficas de control. Ha sido criticado en años recientes, ya que usualmente mantienen una distribución del corrido, de la longitud de corrido, para una gráfica de control de Shepard, una distribución geométrica. Hay dos preocupaciones con ellos. El uno es de que la primera preocupación es que la desviación estándar de estas longitudes de carrera son bien grandes. Y la dos, que la distribución geométrica es bastante asimétrica, de tal forma que el promedio de la distribución no necesariamente es un valor muy típico en las longitudes de corrido. Y más adelante indica exactamente a qué se refiere eso. Considere un gráfico de control Shihart X barra con límites de 3 sigma. Cuando el proceso está en control, hemos notado que P igual a 0.0027 y el ARL0 en control es 1 sobre P, que sería 370. Por cada 370 hay un punto que estaría fuera de control en promedio. Ese es el promedio de la distribución geométrica. Ahora, la desviación estándar es también 370. Como resultado, el ARL0 observado en práctica para la gráfica de control de Shihart X barra podrían variar considerablemente. Por ejemplo, el 10% de las veces una corrida, la longitud de una corrida podría ser menor a 38 muestras, y el 50% del tiempo sería menor o igual a 256 muestras. Vemos ahí entonces la problemática de eh, tomar en cuenta estas longitudes de corrida, que usualmente tienen una distribución geométrica y que no nos dan un número muy, digamos eh, bueno, el número puede variar demasiado al momento de cuando es el primer elemento que falla. Y esto dice que sucede porque la distribución geométrica está bastante eh, es asimétrico hacia la derecha, la cola está hacia la derecha. Por esta razón, los analistas prefieren reportar percentiles de la distribución de las corridas, de la longitud de corridas, en vez de solamente el ARL. También es ocasionalmente conveniente expresar el desempeño de las gráficas de control en términos de las señales a tiempo promedio, ATS. Si las muestras se toman en intervalos fijos de tiempo, cada H horas, entonces el ATS es simplemente el ARL por H.
considera el proceso de horneado duro que se discutió para los microprocesadores y suponer que se hace un muestreo cada hora. Pues la ecuación nos indica que tendríamos una falsa alarma cada 370 horas en promedio. Ahora consideramos de que la gráfica de control se desempeña en detectar cambios en el promedio. Suponer que ahora el tamaño de muestra de n igual a 5, de que el proceso se va fuera de control del promedio que cambia de 1.725 micrómetros desde un punto, desde una característica operativa de la curva operativa, encontramos que si el promedio de procesos es de 1.725 micrómetros, la probabilidad de que X barra caiga entre los límites de control es aproximadamente 0.35. Por lo tanto, P en la ecuación anterior es 0.35 y el ARL fuera de control, que se llama ARL1, es ARL1 igual a 2.86. Es decir, la gráfica de control requerirá de 2.86 muestras para detectar que ha habido un cambio en el proceso en promedio. Y ya que este intervalo entre de las muestras es por cada hora, el tiempo que se requiere para detectar este cambio es de 2.86 horas. Suponer de que esto es inaceptable porque la producción de wafers, de los microchips, ¿verdad? Con un flujo promedio de 1.725 micrómetros resulta en demasiados productos desechados y los costos por esa razón son altos y resultan en eh, problemas de manufacturación en toda la cadena de suministros. ¿Cómo podemos reducir el tiempo que se necesita para detectar las condiciones que están fuera de control? Un método es hacer un muestreo con mayor frecuencia. Por ejemplo, si estamos obteniendo una muestra cada media hora, entonces el tiempo promedio eh, de la señal para este plan es ATS igual a ARL1 por H igual a 2.86 por un medio igual a 1.43, es decir, solamente 1.43 horas pasarán entre el cambio y su detección. La segunda posibilidad es incrementar el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si utilizamos n igual a 10, la figura anterior nos mostraba que la probabilidad de X barra que cae entre los límites de control cuando el promedio de procesos es 1.725 micrómetros es aproximadamente 0.1, de tal forma que P igual a 0.9 y de la ecuación anterior también el ARL1, el ARL fuera de control es 1.11 y si estamos muestreando cada hora, el promedio de la señal es cada 1.11 horas. De esa forma, tamaños de muestra más grandes nos permitirían detectar cambios más rápidos que con tamaños de muestra más pequeños. Vamos a discutir varios métodos para seleccionar un tamaño de muestra apropiado y la frecuencia de muestreo para las gráficas de control. Vemos ahorita la sección 5.4, subgrupos racionales. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces vemos la sección 5.3.4 de subgrupos racionales. Una idea fundamental es el uso de gráficas de control. En el uso de gráficas de control es la colección de datos de muestra según lo que Shihart llamaba un subgrupo racional. Para ilustrar este concepto, supongamos que estamos utilizando gráficas de control X barra para detectar cambios en los procesos, en los promedios de los procesos. Entonces, subgrupo racional significa
subgrupos o muestras que deberían ser seleccionadas de tal forma que las causas asignables estén presentes. La probabilidad para que las diferencias entre esos subgrupos sea maximizada, mientras que la posibilidad de diferencias debido a estas causas asignables dentro del subgrupo serán minimizadas. Cuando las gráficas de control se aplican a los procesos de control, el tiempo de orden de producción está en base lógica para un subgrupo racional. Incluso a pesar de que el orden del tiempo se preserva, aún es posible que los subgrupos se formen erróneamente si algunas de las observaciones en la muestra se toman al final de uno de los cambios y de las observaciones remanentes se toman al inicio del siguiente cambio, entonces cualquier diferencia entre los cambios podría no ser detectada. La orden del tiempo frecuentemente es una buena base para formar subgrupos, ya que nos permiten detectar causas asignables que puedan ocurrir en el tiempo. Dos enfoques generales para construir subgrupos racionales se utilizan. En el primer enfoque, cada muestra consiste en unidades que fueron producidas al mismo tiempo o lo más cercano posible. Idealmente, quisiéramos tomar unidades consecutivas de producción. La, el enfoque que se utiliza cuando el propósito primario de la gráfica de control es detectar cambios en los procesos. Minimizaría el cambio de la variación debido a causas asignables dentro de la muestra y maximizaría la posibilidad de la variación entre muestras si causas asignables están presentes. También provee una mejor estimación de la desviación estándar de los procesos en el caso de las gráficas de control de variables. Este enfoque de hacer subgrupos esencialmente nos da una imagen de los procesos de cada punto en el tiempo donde la muestra se recolectó. Ahí en la siguiente figura, vamos a ver. La siguiente figura nos ilustra este tipo de estrategia de muestreo. La primera de estas nos muestra un proceso por el cual eh, el promedio de la serie obtiene cambios sostenidos y las observaciones correspondientes de este proceso a un punto en el tiempo en el eje X, asumiendo 5 unidades consecutivas, se seleccionan. Y podemos ver aquí, ¿verdad? Cómo es que ha cambiado el promedio y el proceso, el diagrama se ha ajustado de forma acorde. Aquí lo tenemos aquí también tenemos, perdón, esta es literal A. En ambos casos, ¿verdad? En ambos casos nosotros vemos cómo ajustamos, el proceso cambia de promedio y el proceso se ajusta a ese nuevo promedio. Las figuras B nos muestran que las gráficas de control X barra y las gráficas R o gráficas de rango para estos datos, la línea central y los límites de control en las gráficas R se construyen utilizando un rango para cada muestra en la parte superior de la figura. Notar que a pesar de que la media de los procesos está cambiando, la variabilidad de los procesos es estable. Además, entre la medida de las muestras de cada grupo se utilizan para construir los límites de control. Entonces, al modificar el promedio, nosotros mantenemos que el gráfico de control mantiene, al ir desplazando estos promedios, los procesos, las características deseables de, el gráfico de control.
Esto es, vamos a ver, notar de que las gráficas X barra en las figuras B tienen puntos fuera de control que corresponden a los cambios en los promedios de los procesos. En un segundo enfoque, cada muestra consiste de unidades de producto que son representativos de todas las unidades que se han producido desde que se tomó la última muestra. Esencialmente, cada subgrupo es una muestra aleatoria de todos los resultados de los procesos del intervalo de muestreo. Este método de eh, hacer subgrupos de forma racional usualmente se usa cuando las gráficas de control se emplean para tomar decisiones alrededor de de aceptación de los productos que se han producido desde el último muestreo. De hecho, los cambios en los procesos de los estados de fuera de control y de regreso al control de nuevo entre las muestras a veces se indican en en los métodos gráficos eh, del subgrupo, de hacer subgrupos racionalmente, que podrían ser no eficientes cuando los comparamos con los tipos de cambios, de tal forma que las muestras aleatorias deben ser utilizadas. Cuando el subgrupo racional es una muestra aleatoria de todas las unidades producidas en el intervalo de muestreo, debemos tener cuidado de tomar en cuenta e interpretar las gráficas de control. Si los probabilidades de procesos cambian entre distintos niveles durante un intervalo entre las muestras, eso podría causar al rango de las observaciones dentro de la muestra que sean muy grandes, resultando en límites mayores para la gráfica de X barra. Este escenario se ve en la figura 511 y de hecho podemos hacer que cualquier proceso aparezca estar en control estadístico simplemente al hacer más anchos los intervalos entre las observaciones en la muestra. Entonces, si vemos aquí, eh, pues los datos pueden estar, si escogemos límites más alejados, definitivamente podemos hacer ver como que si nuestro proceso está bajo control, cuando podría no estarlo. Por eso es que es importante la escogitación de estos límites. Hay otras bases para poder formar subgrupos racionales. Por ejemplo, suponer un proceso que consiste de varias máquinas que eh, agrupan sus resultados en una fila común. Si la muestra de esta eh, línea de producción, si mostramos de esta línea de producción, será muy difícil detectar de cuál de estas máquinas está fuera de control. Un enfoque lógico para hacer el subgrupo racional aquí es aplicar gráficas de control, técnicas de gráfica de control a los resultados para cada máquina individualmente. A veces este concepto necesita que se aplique a diferentes cabezas en la misma máquina, diferentes estaciones de trabajo, diferentes operadores y así. En muchas situaciones, los subgrupos racionales consistirán de una sola observación. Esta situación usualmente ocurre en procesos químicos y procesos industriales donde las características de la calidad del producto cambia relativamente lento y se toman muestras muy cercanas en el tiempo que son virtualmente idénticas, eh, distintas de las medidas o errores analíticos. Los subgrupos racionales, el concepto de subgrupos racionales es muy importante. La selección apropiada de muestras requiere consideración
cuidadosa de los procesos con el objetivo de obtener tanta información útil como sea posible del análisis de gráficas de control. Bien, pasamos entonces al siguiente tema, que es análisis de los patrones en los gráficos de control. Los patrones en los gráficos de control deben ser valorados. Una gráfica de control podría indicar condiciones fuera de control con uno o más puntos que se salgan de los límites de control cuando los puntos que se grafican exhiben algún patrón que no es aleatorio. Por ejemplo, consideramos la gráfica de X barra en la siguiente figura, a pesar de que los 25 puntos están dentro de los límites de control, los puntos no indican estar en un control estadístico porque hay patrones en una apariencia bastante no aleatoria. Entonces, podemos ver nosotros de que hay corridas de puntos que ya sea van de forma va incrementando o que van decreciendo. Entonces, vemos ahí esas características que no son muy aleatorias. Y aquí nos dicen específicamente, notamos que 19 de los 25 puntos que se grafican están debajo de la línea central, mientras que solo 6 están arriba. Si fueran realmente aleatorios, deberíamos esperar una distribución eh, más equitativa. También observamos que lo siguiente, que después del cuarto punto, 5 puntos eh, en fila incrementan en magnitud. A este arreglo de puntos le llamamos una corrida. Entonces, aquí está la cuarta observación y aquí vemos una corrida de 6 puntos que tienen una tendencia a subir o una corrida arriba. A ver, aquí dice a run up, una corrida hacia arriba. Pues, pero también cuando decrecen podríamos llamarle una corrida hacia abajo. Y ese es el caso, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos que hacen una corrida hacia abajo. Eso es muestra de un patrón que no es normal y que por lo tanto que hay causas asignables y hay que hacer una investigación para hallar una solución y mejorar los procesos. Vamos a ver. En general, definimos una corrida como una secuencia de observaciones del mismo tipo. Las corridas hacia arriba o hacia abajo podrían definir tipos de observaciones como aquellos arriba y abajo de la línea central. Tal forma que dos puntos en fila, de la fila que están arriba del promedio de la línea central, se consideraría una corrida de longitud 2. Aquí dice que una corrida de longitud 8 o más puntos tiene una probabilidad muy baja de que ocurra. De forma, pues también cualquier tipo de corrida de longitud 8 o más se toma como una señal de una condición que está fuera de control. También podríamos nosotros ver comportamientos cíclicos, a pesar de que los procesos no están realmente fuera de control, la producción se podría mejorar al eliminar o reducir las fuentes de variación causadas por estos comportamientos cíclicos. El problema es de un reconocimiento de patrones, reconocer sistemáticamente patrones que no son aleatorios de la gráfica de control e identificar las razones para este comportamiento. La habilidad de la interpretación de un patrón particular en términos de causas asignales requiere experiencia y conocimiento de los procesos. Aquí tenemos ejemplos, imágenes, cuando la variación tiene un comportamiento cíclico y en el segundo caso cuando el comportamiento cíclico es eliminado. Y esto es
precisamente lo que queremos, ¿verdad? Porque eliminamos la variabilidad y esto mejora el control, la calidad. Esto mejora la calidad. Debemos no solamente conocer principios estadísticos de gráficas de control, pero también tenemos que tener un buen entendimiento del proceso. Discutimos la interpretación de patrones y gráficas de control en mayor detalle en el capítulo 6. En eh, este libro de la compañía Western Electric, de este manual de control estadístico de la calidad de 1956, sugiere un conjunto de reglas para detectar patrones no aleatorios en gráficas de control. Específicamente sugiere que concluye de que los procesos están fuera de control si ya sea uno de los puntos está fuera de los límites de control de 3 sigma. Dos de los tres puntos consecutivos de la gráfica están fuera de los límites de advertencia de 2 sigma. 4 de 5 puntos consecutivos graficados están a una distancia de un sigma o más allá de la línea de centro. O 8 puntos consecutivos están en un lado de la línea central. Esas reglas aplican cuando a un lado de la línea central en un momento. Por lo tanto, un punto podría estar más arriba del límite de advertencia, seguido inmediatamente por un punto que está más abajo de la línea de advertencia, que no darían una señal de alarma de fuera de control. Esto usualmente se utiliza en la práctica para mejorar la sensibilidad de las gráficas de control, es decir, utilizamos estas reglas que nos pueden ayudar a identificar los cambios en los procesos de una forma más rápida que podríamos, si el caso, si solo los criterios fueran de la violación del límite de control de 3 sigma. Entonces, no solamente es ver si se salen de los límites de especificación o de control, sino que identificar patrones. Y realmente me imagino aquí que hay métodos estadísticos más complejos que se ocupan toda una serie de baterías, una batería de pruebas para poder ver qué patrón se puede obtener, ya que los patrones pueden ser complejos también. Pero aquí está eliminando el uso de, digamos, métodos estadísticos más avanzados o de series temporales y nada más da algunas pautas, algunas reglas que pueden ser más sencillas para la persona, para una persona que esté viendo estos diagramas lo puede entender. Pues aquí tenemos la figura 5.15 que muestra un gráfico de control X barra con límites de un sigma, 2 sigma y 3 sigma, utilizado en los procedimientos de Western Electric. Notar que la partición de límites de las gráficas de control entre zonas A, B y C de cada lado de la línea central. Entonces aquí tenemos la línea central, ¿verdad? Tenemos estos 3 puntos que están consecutivamente arriba de la línea central y además arriba de 1 sigma. E incluso uno está arriba de 2 sigma. Y aquí tenemos una regla de sensibilización de la gráfica de control de Shihawk, pues acciones, señales para tomar acción estándar, ya sea uno. Las primeras 4 son de Western Electric. Uno más puntos están fuera de los límites de control. Dos de los 3 puntos consecutivos fuera de 2 sigma de los límites de advertencia, pero aún están dentro de los límites de control. 3
4 de los 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de un sigma. 4. Una corrida de 8 puntos consecutivos están en un lado de la línea central. 5, 6 puntos en una fila, ya sea están de forma creciendo, están indicando una tendencia incremental o decremental. 6, 15 puntos en una fila y en la zona C, ambos arriba o abajo de la línea central. 7, 14 puntos en una fila si alternan arriba abajo. 8, 8 puntos en una fila o en ambos lados del centro de la línea con ninguno en la zona C. 9, una, un patrón no usual o no aleatorio en los datos. 10, uno o más puntos cerca de la advertencia de las líneas de control. Entonces aquí tenemos algunas eh, de las reglas de las 10 reglas que se podrían tomar en cuenta. Entonces, en 1959 me parece, salieron 4 que son las reglas de Western Electric y luego se añadieron más. Pasamos a la penúltima sección, discutir las reglas de sensibilización de las gráficas de control. Entonces, el criterio complementario a veces se utilizan para incrementar la sensibilidad de la gráfica de control a procesos pequeños, a los cambios de procesos pequeños, de tal forma que podríamos responder más rápidamente a causas asignables. Algunas de las reglas de sensibilización para gráficas de control que están ampliamente utilizadas en la práctica están indicadas en la tabla que acabamos de leer. Ok, cuando varias de estas reglas de sensibilización se aplican simultáneamente, usualmente utilizamos una respuesta graduada de señales de fuera de control. Por ejemplo, si un punto excediera un límite de control, inmediatamente inserimos a buscar por una causa asignable, pero si una o dos puntos exceden solamente el límite de advertencia o sigma, podríamos incrementar la frecuencia de muestreo a cada hora, de cada hora a decir cada 10 minutos. Esta respuesta de muestreo adaptivo podría no ser tan severo como una búsqueda completa por una causa asignable, pero si el proceso si realmente estuviera fuera de control, nos daría una alta probabilidad de detectar esta situación de una forma más rápida que podríamos mantener el intervalo de muestreo por más tiempo. En general, deberíamos tener cuidado para ejercer cuando utilizamos varias decisiones de reglas, de estas reglas simultáneamente. Suponer de que el analista utiliza eh, cada regla de decisión y que cada criterio ahí tiene un tipo 1 de error con probabilidad alfa i, entonces el error de tipo 1 global de una falsa alarma tiene una probabilidad de alfa igual a 1 menos el productorio de 1 menos alfa i. Entonces, si tenemos demasiadas reglas, con facilidad vamos a incurrir en falsos positivos o error de tipo 1. Aquí nos dice que estos autores encontraron de que el uso de que estas reglas mejore la habilidad de la gráfica de encontrar pequeños cambios, pero que en promedio las longitudes de corrida pueden ser sustancialmente degradados. Por ejemplo, asumir que los datos de los procesos son independientes, utilizar gráficas de control de Shehart con las reglas de Western Electric resulta un, eh, eh, en un ARL en control de 91.25 en contraste con 370 para la gráfica de control de Shehart.
algunos de los individuos de las reglas individuales de Western Electric son particularmente problemáticas. Eh, una ilustración es la regla de varias, usualmente 7 u 8 de puntos consecutivos que ya sea incrementa o decrementa. Esta regla es muy ineficiente al detectar tendencias, la situación para la cual fue diseñada y podría, sin embargo, de forma grande incrementar la tasa de falsas alarmas. Tenemos ahí las ventajas y las desventajas, ¿verdad? De utilizar estas reglas de sensibilización de las gráficas de control de Sheehan. Y ahora, pues, pasamos a la última sección, subsección, que es la fase uno y la fase 2 de las aplicaciones de gráficas de control. Eh, las gráficas de control estándar, el uso de gráficas de control estándar involucran la fase uno y la fase 2, las aplicaciones de fase uno y fase 2 con dos diferentes y distintos objetivos. En la fase uno tenemos un proceso de datos que se obtienen y se analizan todos al mismo tiempo y en análisis retrospectivo construir límites de control de inicio para determinar si el proceso ha estado en control en algún periodo de tiempo durante el cual los datos fueron recolectados o si los límites de control son confiables que se pueden establecer para monitorear proyecciones futuras. Esto típicamente es la primera cosa que se hace cuando las gráficas de control se aplican en cualquier proceso. Las gráficas de control en la fase uno inicialmente ayudan al personal de operación a hacer que el proceso entre a un estado de control estadístico. Entonces, la fase uno, ¿ok? Calcular estos límites de control y ver cuál es el estado natural del proceso donde la variabilidad está explicada solamente por procesos naturales o de posibilidad y no asignables. Porque si son asignables, entonces hay que ver cómo solventar eso. La fase 2 inicia cuando ya tenemos un conjunto limpio de los datos procesados que se obtuvieron bajo condiciones estables y representan un desempeño de proceso en control. En la fase 2 utilizamos gráficas de control para monitorear los procesos al comparar estadísticamente las muestras para cada muestra sucesiva, como sea indicado en los procesos de límite de control. Así, en la fase 1 estamos comparando una colección de, digamos, m puntos a un conjunto de límites calculados de estos puntos. Típicamente m igual a 20 o 25 subgrupos se utilizan en la fase 1. Es bastante típico en la fase 1 asumir de que los procesos inicialmente están fuera de control, de talmente que el objetivo del analista es traer los procesos a un estado de control estadístico. Los límites de control se calculan basados en M subgrupos y en los datos que se grafican en las gráficas de control. Los puntos que están fuera de los límites de control se investigan, se buscan para causas potenciales asignables. Cualquier causa asignable que se identifica se debe trabajar por el equipo de ingenieros y el personal de operaciones para poderlas eliminar. Los puntos de los límites de control se excluyen y un nuevo conjunto de límites de control revisados se calculan. Entonces, nuevos datos se recolectan y se comparan con estos límites revisados. A veces este tipo de análisis requieren de varios ciclos en los cuales los gráficos de control se aplican, causas asignables se detectan y se corrigen, se revisan los límites de control y se vuelven a calcular y las acciones de los planes de fuera de control se actualizan y se expanden. Eventualmente el proceso es estabilizado y un conjunto de datos limpios que representa el proceso en control de desempeño se obtiene para la fase 2.
Generalmente las gráficas de control de Shepherd son muy efectivas en la fase uno porque nos dan una forma fácil de construir e interpretar y porque son efectivos en detectar ambos cambios sostenidos grandes en el proceso de los parámetros y puntos atípicos, errores de medida, eh, de recolección de datos o de transmisión. Además, los patrones de las gráficas de control de Shehart usualmente son fáciles de interpretar y tienen un significado físico directo. Esta sensibilización de las reglas discutidas en las secciones anteriores también son fáciles de aplicar a las gráficas de Shehart. Estas son una opción, una característica opcional en la mayoría de softwares de SPC, Statistical Process Control. Esos tipos de causas asignables usualmente ocurren en la fase uno, resultan en cambios de procesos grandes, exactamente el escenario en el cual los controles de gráficas de Shepherd son más efectivos. El promedio de las corridas no es usualmente un una buena medida de desempeño para la fase uno. Típicamente estamos más interesados en la probabilidad de una causa asignable que se pueda detectar que en la ocurrencia de falsas alarmas. En la fase 2, usualmente asumimos que el proceso está razonablemente estable. Usualmente las causas asignables que ocurren en la fase 2 resultan en cambios de proceso más pequeños, porque se espera que la mayoría de las fuentes feas de variabilidad hayan sido removidas sistemáticamente durante la fase 1. Nuestro énfasis es ahora en monitorear el proceso, eso ya es fase 2, no solamente en traer un proceso que no está en regla, bajo control. Las gráficas de control de Shepherd son menos probables que sean efectivos en la fase 2 porque no son muy sensibles a cambios pequeños moderados. Es decir, que su desempeño de RL es pobre. Intentos para solucionar este problema emplean la sensibilización de reglas tales como las que se discutieron en las secciones anteriores y que podrían no ser satisfactorias debido al uso de eh, reglas complementarias de sensibilización que incrementa la probabilidad de una falsa alarma en las gráficas de control de Shepherd. Recordar que, ok, sí, la rutina, eh, el uso rutinario de las reglas de sensibilización para detectar pequeños cambios y reaccionar con mayor rapidez a causas asignables en la fase 2 debería eh, ser desmotivada. La suma acumulada y las gráficas de control EUMA que se discuten en el capítulo 9 son más efectivas en la fase 2. Bueno, tenemos cubierto la sección 5.3. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Por el momento no tengo duda. Ok, entonces quiero ver para el jueves se estaría viendo la sección 5.4. Entonces, no sé si vas a estar vos o va a estar, ¿cómo se llama? Fernando. Bueno, yo con seguridad voy a estar. Ah, ok, excelente. Bien. Bueno, hemos terminado la sección 5.3 y el jueves vemos la sección 5.4. Vamos con buen ritmo y bueno,
Ahí estamos entonces. Bueno, pasa feliz día entonces, Jesús Luis. Nos vemos el jueves. Gracias igual.